Muy buenas tardes, señoras y señores. A nombre del Foro TIS vamos a dar inicio al conversatorio que corresponde a uso de recursos naturales, uso de recursos generados por la minería. Doy un cordial saludo a la ilustre mesa que me acompaña, a quien paso a presentar de izquierda a derecha. En mi extrema izquierda está el viceministro de Economía, Juan Pichigua. El viceministro de Economía tiene más de 35 años de trayectoria en el sector público y se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Descentralización Fiscal por muchísimos años. A su derecha está quien no necesita mayor presentación, Claudia Cooper. Claudia Cooper se desempeña como vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina. Ella ha sido ministra de Economía y Finanzas, amén de otros cargos que por la dictadura del tiempo no voy a poder mencionar. Y a su derecha, centro-izquierda, centro-derecha, está Milton Bonges, tampoco necesita mayor presentación. Milton ha sido ministro de Agricultura y Riego y ha sido ministro también de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Todos ellos especialistas justamente del tema que venimos a tratar. Bueno, este humilde servidor, Fernando Susunaga, tributarista, socio principal de Susunaga Cereto Abogados. Entonces, la dinámica de la mesa va a ser una presentación a cargo del viceministro por espacio de 20 minutos y luego vamos a tener intervenciones de cada uno de nuestros dos panelistas. En el caso de Claudia va a dar una visión desde la perspectiva de la empresa y en el caso de Milton va a ser su visión como miembro de una importante consultora en políticas públicas. El tema que nos convoca es específicamente de todos los recursos o de los ingresos públicos que genera la minería, hay dos que están destinados al área en donde se explota la operación minera, que es el canon y la regalía. Por tanto, el canon, como sabemos, es un mecanismo de redistribución de los ingresos públicos, a través del cual el 50% del impuesto a la renta debe ser distribuido a los distritos, provincias y región donde se ubica la unidad minera. Como sabemos, si estamos hablando del 50% del impuesto a la renta, estamos hablando de aproximadamente del 15% del impuesto o de la utilidad tributaria que generan las compañías mineras en esas zonas. En el caso de la regalía, es la contraprestación que pagan los mineros por utilizar el recurso que es de la nación. Y es un recurso originario que oscila entre el 1 y el 12% de la utilidad operativa. Este también va dirigido a tales circunscripciones. Por eso no nos sorprende lo que ayer se comentaba en el panel de competitividad cuando se decía que los últimos años el ingreso generado por canon y regalía supera muy en exceso a los presupuestos anuales que tienen algunas entidades nacionales que ejecutan infraestructura pública como Provías Nacional. La problemática que vamos a presentar es una que ha pasado de ser de importante a urgente, dado los hechos. Y los hechos lo que demuestran es que la ejecución de ese gasto o se ejecuta mal o no se gasta el presupuesto que se tiene, según lo que hace unos días nos informa el Consejo Privado de Competitividad cuando dice que 1 de cada 4 soles de las principales circunscripciones hasta julio no han gastado lo que debieran gastar, siendo que la principal problemática es que cuando gastan, no gastan como deben gastar, teniendo en cuenta que el objetivo de este ingreso es mejorar la calidad de vida de la población y, por tanto, cerrar brechas sociales. Con esto dejo a los técnicos que hablen porque si no me puedo extender y el tiempo no me lo permite. Adelante, viceministro. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Fernando. Sí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad de participar en Perunín
36. Lo que trato de hacer en esta presentación es un poco sistematizar tanto lo que existe en la parte normativa, voy a avanzar un poco, con respecto al uso de los recursos generados por la minería, así como algunos elementos sobre la transferencia y la ejecución. Pero creo que tal vez el tercer punto es el más importante porque algo podemos hacer dada la situación en la que nos encontramos. Hay un punto que me gustaría, antes de presentar el marco normativo, es que los recursos de canon son recursos que constitucionalmente están adscritos a los gobiernos regionales y locales. Es decir, el artículo 193 y 196 establece que son bienes y rentas de los gobiernos regionales y locales los recursos de canon. En consecuencia, esta es una restricción a la que debemos cumplir y observar. No es un obstáculo al que tenemos que evadir, sino, y lo quiero precisar porque es algo que quisiéramos en cualquier condición modificar estos artículos constitucionales. O sea, en este marco, esta es la restricción, hay una autonomía constitucional a los gobiernos regionales y locales y estos recursos les pertenecen a ellos. ¿Está bien? Entonces, en ese marco, veamos qué se puede hacer. Importa que hay un error en el título, no hay problema. Es usos de canon, la primera página es de canon, la segunda es regalía, por favor. La ley de canon, la ley 27506, en su artículo 6 establece básicamente que canon se puede utilizar en dos cosas, ¿no? Se puede utilizar para financiar o cofinanciar proyectos de inversión pública y que el 20% de lo que reciben los gobiernos regionales debe ser entregado, transferido a las universidades y el 10% a los institutos. Los gobiernos regionales reciben el 25% en la distribución, por lo tanto el 20% de 25 es 5%. 5% para las universidades y 2% para los institutos. En el caso de los institutos no hay una transferencia efectiva porque es una función, una competencia que le corresponde al gobierno regional. Los institutos están a su cargo, entonces la gestión de los recursos de institutos pasa necesariamente por el mismo gobierno regional. En cambio, la universidad sí es un pliego aparte, tiene una función exclusiva aparte, entonces ahí sí hay una transferencia efectiva de ese 5% del total de recursos generados por canon. Eso es lo que establece la ley de canon. Después tenemos otras leyes que también establecen usos. En el caso de la ley de presupuesto del año 2009, que tiene vigencia permanente desde el 2012, establece que también se puede utilizar hasta un 20% de los recursos de canon para gastos en mantenimiento de la infraestructura, pero además 5% para estudios, perfiles, etcétera, que requiera también los proyectos de inversión pública. Ya estableciendo estos límites también se generan algunos problemas que seguramente vamos a ver, porque para algunos puede ser limitativo y en otros casos es limitante. Es decir, limitante cuando no te permite hacer cosas y limitativo es cuando es básicamente facultativo y no se puede hacer nada con esos recursos. A ver, los otros usos vienen de la ley 30848 que faculta, por eso lo he puesto de amarillo, el uso de los recursos de canon también para inversiones, en programas de vivienda, tanto del Fondo Mi Vivienda como del programa de vivienda rural. En este caso, por ejemplo, es básicamente, entiendo, el año pasado el gobierno regional de Moquegua es la primera que ha ejecutado un programa de 7.000 viviendas utilizando recursos de canon y entiendo que el gobierno regional de Arequipa está suscribiendo un convenio con el Ministerio de Vivienda para hacer lo propio en Arequipa.
Entonces, recién son las primeras experiencias en esto. Y finalmente tenemos la ley 28322, que establece que el gobierno local, la municipalidad donde se explota el recurso natural, debe transferir o debe invertir en las comunidades el 30% de lo que recibe en su calidad de distrito productor. Es decir, el 3% del total generado. Está bien, es el 30% del 10% que recibe el gobierno local como productor. En este caso, básicamente, digamos, no hay forma, uno de los problemas que tiene esta disposición es que no hay forma de trazabilidad de si estos recursos efectivamente se ejecutan en las comunidades o simplemente es una obligación que no se está cumpliendo. Digamos, no hay forma de probar más allá de lo que la municipalidad de la zona de explotación declare. En el caso de regalía minera, los usos son muy parecidos a los de Cano, ¿no? Entonces, esta lo paso muy rápido. La ley de regalía minera igual establece que se puede financiar y cofinanciar proyectos de inversión. Igual establece la diferencia con respecto a la anterior, es que establece a las universidades como beneficiarias de la regalía minera. En cambio, en Canon, el beneficiario es el gobierno local, el gobierno regional, que encarga al gobierno regional, a la universidad regional, hacer investigaciones de impacto regional y la infraestructura para desarrollar esa investigación. En el caso de regalía, no. En el caso de regalía no hay encargo, es beneficiario de la regalía. Es la única diferencia. Después, igual los gobiernos locales de la zona de explotación deben invertir el 50% de lo que reciben como distrito productor, en este caso es 50 del 10, y ya podemos ver con la regulación de Cano, existe una heterogeneidad de cuánto se debe destinar. Y si mezclamos o si combinamos con los recursos de Canon de hidrocarburos, vamos a tener una diferencia mucho mayor porque ahí se hace participar no solo a los gobiernos locales con un porcentaje distinto y también a los gobiernos regionales. Entonces, hay cosas, digamos, en el marco normativo que trabajar. Y finalmente, la ley de presupuesto, la misma que hicimos referencia en Cano, también ordena hasta un 20% de estos recursos para mantenimiento y 5% para estudios. Estos recursos obviamente son muy importantes para los gobiernos regionales y locales. El año 2022 fue un año extraordinario. El año pasado, entre Canon y regalía minera y la regalía contractual, se transfirieron más de 7.000 millones de soles. Obviamente más de 5.000 fue de Canon, está bien. Pero el tema es que Canon, si bien lo recibe todo el país prácticamente, está bien, está concentrado en muy pocos departamentos. Canon y regalía, ¿no? 6 departamentos concentran el 75% de estos recursos. Más o menos tenemos la idea de cuáles son, simplemente Ancash, Arequipa, Ica, Tacna. Obviamente, si incluimos a Apurímac, los 7 suman más del 80%. Estos recursos financian básicamente inversiones y efectivamente el 80% de estos recursos van a inversiones y el resto o va para gastos de mantenimiento, que en este caso aparece como, digamos, si miramos el promedio de los últimos años, la última columna, el 12% va para mantenimiento. Y también estos recursos se utilizan para garantizar la ejecución de obras. Por ejemplo, cuando se hace obras mediante el mecanismo de obra por impuestos, obviamente los recursos de Canon y regalías sirven como garantía de pago digamos, de estas obras. Ahora sí. En los últimos años, desde el 2012, se han invertido más de 52.000 millones. El tema es en qué se ha gastado.
cuántos proyectos iniciados se han concluido, etcétera. Hay un problema con la calidad que seguramente va a ser discutido en el camino, pero digamos, son ingentes recursos que la minería ha generado y que digamos, no ha logrado generar bienestar simplemente por el hecho de dedicarlo a gastos en inversión. El otro es el espacio que se viene generando con el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Que es un mecanismo que también vamos a discutir. No quiero profundizar porque creo que vamos a tener en el panel algunas oportunidades para profundizar un poquito más sobre esto, pero para nosotros sí es un mecanismo que, digamos, permitiría tener mayor éxito en transformar recursos en bienestar, ¿no? de la población, de los lugares donde se explotan recursos naturales. Y tal vez en esta parte sí quisiera, son básicamente 5 recomendaciones en las que en el marco que les planteaba del comienzo, le decía, la autonomía constitucional es una restricción que debemos cumplir, que no podemos evadir, no es un obstáculo lo podemos evadir. Una restricción es algo que tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿hay algo que se puede hacer, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Seguro que sí. Por ejemplo, si vemos la evolución de los recursos de canon, cuando lo vemos agregado, ya se nota volatilidad en los recursos. ¿Por qué? Porque los precios de los commodities tienen esa naturaleza, son muy volátiles y obviamente eso genera incertidumbre en los recursos que se va a disponer para financiar inversiones. Y si eso lo desagregamos a nivel de distrito, o sea, departamento o región y distrito, la volatilidad es inmensa. El año pasado, o este año, digo, Apurímac como canon debió recibir 0, ¿de acuerdo? Y el año pasado recibió más de 600 millones de soles. Entonces, son cosas que no solamente es por la naturaleza de estos recursos volátiles, sino también genera incertidumbre de si efectivamente se va a disponer o no de estos recursos. Obviamente en el medio hubo 160 días de paralizaciones en la minera más importante, Las Bambas, que obviamente no generaron renta que permitió distribuirlo en parte como canon. Entonces, una de las medidas que el Ministerio de Economía y Finanzas viene impulsando es el Fondo de Estabilización de los recursos que financian las inversiones. Es decir, todo aquello que proviene de la explotación de recursos naturales, o sea, no solo canon minero y regalía minera, sino también, o sea, todos los canon, todo el FOCAM que viene de la misma explotación, y si es posible también los recursos del FONCOR. ¿Por qué? Porque todos financian inversiones. Y lo que se quiere es que los gobiernos regionales y locales tengan menor volatilidad y mayor certeza de cuál es el presupuesto que se deben enfrentar para financiar inversión. Y el único mecanismo que existe es un fondo de estabilización. En la propuesta es muy simple, todos los recursos se funden en una sola fuente, las fuentes que generan siguen siendo canon, regalía, etcétera, pero lo que reciben finalmente para ejecutar es lo que se va a denominar o se denominaría el FOCAR. Es el fondo, que son recursos que vienen del fondo, o sea, donde ya la plata está totalmente licuada. Ya no es que tengo un saldo de un recurso, es decir, o de canon minero, de canon pesquero, o de petrolero, no. Lo que tengan es FOCAR. Entonces, eso permite planificar obviamente más fácil y generar instrumentos de estabilización con mayor facilidad desde el Ministerio de Economía y Finanzas. El otro es la heterogeneidad en el uso de los recursos, distintos recursos de canon para operación y mantenimiento. La idea es flexibilizar un poco esto, incluir operación, porque a veces tienen recursos para mantenimiento, pero no para operación. Lo único que se está excluyendo es los recursos para financiar pago de remuneraciones o retribuciones, en razón a que desde el sector público lo que se trata es un poco ordenar también
la contratación de recursos humanos y que si se libera por otra fuente, obviamente la política sobre recursos humanos se pierde completamente. Entonces, la idea es que el Tesoro Público, si se requieren recursos, financie recursos humanos, pero los recursos de Canon financien operación de la infraestructura y comience a brindar servicios. El otro tema que vimos era los recursos que deben ir a las comunidades. Gran parte de los problemas viene de reclamo de las comunidades en el sentido de que no se sienten beneficiarias de los recursos que son extraídos desde sus mismas localidades. Pero también de comunidades que no estando en la zona de explotación, de alguna manera pasa por ahí digamos, el sistema de transporte de lo explotado, de los recursos explotados y finalmente no se benefician. Es decir, la obligación hasta ahora solamente alcanza al distrito productor para invertir en la zona de explotación, pero aquel que está en un corredor, el alcalde también recibe y no tiene la misma obligación que tiene el alcalde de la zona de explotación, cuando la obligación podría ser exactamente la misma para todos. Entonces, en primer lugar, hay un tema de obligación, o sea, es homologar la obligación a todos los alcaldes. En segundo lugar, tenemos que homologar las tasas. ¿Se acuerdan? En Canon es el 30% del 10%, en regalías el 50% del 20%, en petrolero es el 5% para los locales, 10% para los regionales. O sea, al final se vuelve bastante más complicado. Entonces, homologar también cuál es la tasa de obligación, de modo que sea una tasa fácil de determinar y establecerlo sobre la base del total recibido, ¿no? de una parte que nadie conoce. O sea, el 10% que se recibe como distrito productor se fusiona con lo que recibe como parte de una provincia y lo que recibe como parte del departamento. Entonces, a la hora de auditar cuál es ese 10%, obviamente se vuelve difícil de generar trazabilidad, primero de determinar el monto y segundo de determinar en qué se ha gastado. Entonces, hay varios temas por digamos, homologar y finalmente es hacerlo vinculante. Es decir, ¿cómo podemos generar con una norma la ejecución efectiva de una obligación? La analogía ahí es el vaso de leche. El vaso de leche son 360 millones de soles que reciben los gobiernos locales todos los años. Y eso está congelado desde el año 2006. ¿Está bien? Y la Contraloría, todos los años, moviliza todo su ejército y visita a todas las municipalidades y elabora un informe macro de en qué se ejecutan los recursos del vaso de leche por 360 millones. Estamos hablando de 5.000 o 12.000 millones de canon, regalía, etcétera, y esa obligación no hay ningún reporte de la Contraloría. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque en el caso de la ley del vaso de leche establece que el reporte, es decir, la forma como se debe reportar, el momento en que se debe reportar, lo establece la Contraloría. Y la Contraloría obviamente tiene la obligación de generar un reporte con eso. Entonces, hasta ahora, en el caso de canon y regalía, la Contraloría tiene una función, pero como parte de la función general de vigilancia de los recursos públicos. La idea es que en este caso se necesita una intervención directa para hacer vinculante la… creo que me pasé la última. Sí, no, ya toqué todos. Muchísimas gracias. ¿Aló? Ya. Muchísimas gracias, Juan, por tu clarísima exposición. Hemos tomado nota de las oportunidades de mejora del sistema frente a, evidentemente, lo que establece la Constitución. Yo quería hacer con Claudia una reflexión, ¿no? Veíamos que Claudia, que trabaja en Antamina está en una región, que es la región Ancash, que es una región maravillosa,
hemos sido testigos de esta exposición 360 que está acá en Perumín, y para a quien no ha ido, les recomiendo que vaya a verla, en donde se muestran todas las bondades de la región. El viceministro ha informado que el 75% de los ingresos provenientes de canon y regalía los concentran 6 departamentos, y el número 1 es justamente Ancash. Por su parte, hace menos de un mes, cuando sale el informe de corrupción del contralor Nelson Schack, da cuenta que ya desde un punto de vista negativo, las regiones son las que concentran la mayor corrupción, y dentro de las regiones también pone como número 1 Ancash, ya desde un punto de vista negativo. Entonces, el tema de la calidad del gasto en una región en donde los ingresos están es, digamos, pólvora para la insatisfacción del poblador de a pie, y, digamos, desde un punto de vista de la empresa que opera en esa zona y con esa valla, yo quería que si pudieses transparentar qué oportunidades vemos para poder mejorar el sistema tal como lo tenemos constitucionalmente, y complementar o comentar lo que nos comentó Juan. Gracias, Claudia. A ver, sí, yo cuando veo a Ancash primero creo que, digamos, somos una región con la que creo que hay que trabajar, porque es la región en la que creo que podemos trabajar juntos a ver cómo mejoramos el sistema. A Ancash lo que le ha pasado es un poco este efecto de la maldición de los recursos naturales. Ancash es una región efectivamente riquísima. Yo me acuerdo haber ido en los años 80 y era el segundo destino turístico del país. Hoy día es después del 10º. Entonces, lo que ha pasado es que nosotros nos hemos centrado demasiado en el dinero, ¿no? En general. Y entonces yo quería un poco, dentro de la problemática que ha planteado Juan, empezar digamos, a comentar un poco las cosas que yo creo que nos están pasando. No puedo coincidir más con el tema de la volatilidad de los recursos, ¿no? Eso lo que nos ha generado es yo no creo que uno tiene que de alguna manera calzar el flujo de sus ingresos con el flujo de sus gastos. Ancash cada día tiene una rigidez del gasto mayor y tiene una volatilidad de ingresos que hace imposible administrar a cualquiera, porque de alguna manera uno tiene que gastar en el año, y si no gasta en el año, y entonces no puede invertir en capacidades tampoco, porque la inversión de capacidades es un gasto más rígido, pero el ingreso... Entonces, eso nos ha llevado a nosotros a tratar de ayudar en ese gasto en las capacidades. Nosotros estamos tratando de fortalecer la capacidad sobre todo de los dos más importantes stakeholders que tenemos, que es la gobernación y el alcalde de San Marcos, que es el distrito que recibe esta... Entonces, yo sí creo que cualquier cosa que estabilice el gasto, que estabilice los ingresos, va a ayudar a planificar. El principal problema que tenemos es que en nuestras regiones no se planifica. Y para mí la planificación es un ejercicio político muy interesante, porque en realidad la planificación es decidir qué cosa vamos a hacer y hacia dónde queremos ir, y eso obviamente tiene intereses, ¿no? Hay intereses que quieren ir por acá, hay intereses que quieren ir por el otro lado. Y entonces el proceso político para alinear los intereses en un foco común creo que es muy importante. Estabilizar los ingresos va a ayudar a eso, porque el incentivo no puede estar en gastar en el corto plazo. Nos ha pasado, yo ayer conversaba con el alcalde de San Marcos, está desesperado por gastar a fin de año. Y entonces lo que importa no es el proyecto, sino que su ratio de ejecución mejore, porque políticamente los están evaluando a todos así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar un horizonte un poco mayor, sobre todo las autoridades que recién entran, ¿no? Porque uno está entrando recién, y lo mismo le está pasando al gobernador. La desesperación, porque si no, además los vacan, ¿no? Si yo no puedo ejecutar, y entonces aparecen los rankings esos terribles de que el que menos ejecuta, y entonces no nos da tiempo para una empresa como la nuestra, que tiene muchos años ahí, que va a seguir muchos años ahí, en sentarse con ellos, planificar, hacer el ejercicio político para que cuando ellos se vayan sea la sociedad la que diga no quiero cambiar de proyecto, ¿no? Porque ese es un poco la... Entonces, sí creo que ese fondo de estabilización tienen en nosotros un aliado para ver cómo dentro de la región lo ven, y las autoridades políticas decirles lo mejor que te puede pasar es entregar obras, no ejecutar.
en el corto plazo, ¿no? Yo creo que un alcalde, en Ancash, si alguien empieza a entregar una obra de envergadura, va a ser un éxito. El tema es que hay que darle un poco de paciencia y darle ese respiro político. Los dos enfrentan estas iniciativas de vacancia todo el tiempo. Entonces, es un tema de supervivencia y tenemos que ver la manera de darles ese aliciento de por lo menos, de que no sea pues que en el año yo tengo que mostrar un ratio de ejecución. Eso era lo primero. Lo segundo era la calidad de las inversiones. Ahí es donde todo el Perú es como que nos hemos, hay esta necesidad de crear proyectos rápidamente y nos hemos focalizado en el ciclo de inversión. Tiene 4 etapas, ¿no? Tienes la etapa de planificación, tienes la etapa de la preinversión, la ejecución y la versión ex post, que es la operación y mantenimiento. Yo desde que entré al MEF, cada día todos nos estamos focalizando en la ejecución, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ejecutar. Y para ejecutar la presión es gigantesca, entonces para que el proyecto pase por el MEF, que es el cuco, ¿no? Tiene que costar lo menos posible y tener el expediente técnico lo más rápido posible. Con lo cual sale mal el expediente técnico y el precio nunca es el precio. Y ahí se nos han generado un montón de conflictos sociales, porque nosotros hacemos un expediente técnico que la presión es enorme para hacerlo lo más rápido posible y lo más barato posible. Y cuando se empieza a sincerar todo, se nos viene, ¿no? Que es un poco lo mismo que decíamos antes, tenemos que dar un poco más de espacio y no asustarnos cuando una obra cuesta lo que cuesta, pues, ¿no? Porque el problema es que se crea toda una expectativa y ahí Entonces, para eso necesitamos mejorar esas capacidades. Va a ser muy difícil que el MEF permita pues, que se pueda contratar más gente, porque ya sabemos que uno abre la ventanita y el gasto corriente se... Pero sí poder trabajar quizá en eso con nosotros, de ver la manera de generar esas capacidades a través de un PMO que estamos tratando de crear con estos dos importantes stakeholders que tenemos. Estamos trabajando con el gobierno regional, con un equipo, hemos visto la manera legal de poder hacerlo razonable, para que ayuden a transferir esas capacidades. El problema que tienen las obras por impuestos es que, claro, ante la incapacidad, hemos dicho, bueno, sector privado, yo voy a reemplazar al Estado porque el Estado tiene todos estos problemas, entonces lo hago yo. El problema es que en algún momento me topo con el Estado, es decir, entrego la obra y ahí el Estado tiene que operarla, tiene que mantenerla, tiene que... Entonces, nosotros tenemos la cartera de obras por impuestos más grande del Perú, y lo que queremos es poco a poco transferir esa capacidad, es decir, tener cada vez menos obras por impuestos y ser mucho más, poner mucho más énfasis en darle al gobierno regional y al alcalde de San Marcos la capacidad de gastar su dinero, gastar su canon de manera adecuada. La obra por impuestos es un buen complemento porque creo que nos ayuda a acelerar cosas, pero no es la solución. Y esa capacidad además no es solamente gastar. Tenemos un tema interesante con el saneamiento de Guarmey, es un saneamiento integral, que le va a cambiar la vida a un puerto que hoy día tiene también todas las potenciales. Si uno va a ver efectivamente nuestro stand, lo que va a ver es que es tan lindo como Paracas, ¿no? Y el potencial que tiene Guarmey en pesca, en turismo, y además va a haber también un hospital. Necesita agua porque no vas a poder poner un hotel pues, si no tienes saneamiento. El problema es que ahora ya estamos por entregar la obra y alguien la tiene que operar, y este es Chimbote. Y entonces a Chimbote ya no solamente hay que capacitar al alcalde, sino a Chimbote, porque Chimbote está recibiendo un juguete pues de muchísimo más capacidad. Y entonces eso es algo que vamos a tener y estamos tratando de trabajar con el Ministerio de Vivienda. El mismo problema tenemos en San Marcos, que le decía al alcalde, vamos a hacerle un tema de saneamiento, y ahí es Chavín quien se tiene que encargar de operar y mantener. Ese no solamente es el problema, sino también las tarifas. Nos hemos encontrado con que vamos a darle agua de calidad y entonces eso implica cobrar por el agua. Y entonces ahí entras unas. Entonces, el tema hay que verlo integralmente. Creo que en el caso nuestro vamos a tratar de trabajar en esta cosa multisector, digamos. Pero cuando uno hace un proyecto, y eso es un tema bien difícil, es como que la población quiere, o los políticos quieren proyectos al peso. Con tener uno en los 5 años, el alcalde que consiga el agua para San Marcos, yo me imagino que va a ser pues un éxito. Pero ayer el alcalde nos pedía varias cosas, ¿no? Pero como digo, cada proyecto es un mundo en sí, porque no es solamente darle la capacidad al alcalde, sino a esa entidad pública que tiene que operar y mantener
y a otra entidad pública en Lima reguladora que tiene que ayudar con el tema de las tarifas, porque si alguien no pagó nunca agua, hoy día no le vas a decir te voy a subir el agua, porque entonces el problema social que querías resolver lo vas a crear, porque van a decir que es muy caro, y creo que ahí tenemos un tema de subsidios que trabajar. Yo no sé si ya se me pasó el tiempo porque no… y finalmente el tema del canon para comunidades. Yo sí creo que es interesante, en el caso nuestro las comunidades no reciben prácticamente canon, es decir, el alcalde de San Marcos no hace las obras en las comunidades. Pero como te contaba hace un rato, no necesariamente eso es tan grave, porque lo que necesitamos es hacer más densas las ciudades. Si queremos y lo que está ocurriendo es que los comuneros, como en las ciudades intermedias que reciben canon, algo se ha mejorado, no es que el canon no ha servido para nada, o sea, algo chorrea. Y entonces se están mudando ahí. Y entonces se ha generado un mercado inmobiliario interesante, nos permite tener el tema de agua, hacer proyectos de agua en las comunidades pues no es absurdo porque, digamos, está demasiado esparcido. Entonces, atomizar el gasto tampoco creo que sea necesariamente… Y finalmente, si el alcalde no sabe ejecutar, imagínate las comunidades. Entonces, ahí lo que normalmente hacemos es inversión directa en proyectos más estandarizados. No sé si me pasé el tiempo. Pero no, perfecto, Claudia. Más bien, muchas gracias por tus comentarios, muy enriquecedor. Seguimos contigo, Milton. Tú ya como consultor en materia de gestión pública, que no estás, digamos, con la papa caliente, porque no estás dentro del Estado, ni tampoco estás como un actor en la zona. ¿Cómo miras estas oportunidades de mejora y lo dicho por Claudia, y qué otros mecanismos alternativos podrías comentarnos para mejorar la calidad del gasto? No, de acuerdo, Fernando. No, sí estamos también en algunas zonas porque tenemos algunos clientes, correcto. Entonces tenemos que estar ahí en las zonas y hemos visto un montón de casos que corroboran el análisis de gabinete. Pero me gustaría empezar con el planteamiento del viceministro. Concuerdo plenamente que un primer paso, un paso cero, es estabilizar ese flujo de ingresos. Esa volatilidad es perversísima. Justo la Sociedad de Minería presentó un estudio hace un par de años sobre eso, y no se puede planificar claramente cuando tú tienes el 100% de tus ingresos inciertos. Es una locura, ¿no? No hay largo plazo. El segundo punto al que me quiero referir es más bien uno que le ha puesto mucho énfasis Claudia, y que es la necesidad urgente de que tenemos que realizar planeamiento estratégico. No este planeamiento del CEPLAN, de planes de desarrollo de 8.000 páginas con metodologías rígidas que duran años, un planeamiento estratégico como hace cualquier empresa que sirva como herramienta de gestión y no como un producto en sí mismo que después van a venir la gente del CEPLAN y de Contraloría a ver si has hecho el plan o no lo has hecho, pero si ejecutaste algo que está en el plan, eso no tiene sentido. Y entonces esa necesidad urgente de un planeamiento territorial se junta con que nuestros territorios, nuestra descentralización, nuestro territorio está muy mal gestionado porque venimos de una descentralización que es horrible. Acabamos de hacer un trabajo que de hecho lo voy a presentar más tardecito en otra sala, donde vimos los 126 distritos de Cajamarca versus los 26 distritos de Moquegua. ¿Cómo administras un territorio con 126 autoridades chiquititas, sin contar los alcaldes provinciales y el gobernador, que además tiene 12 unidades ejecutoras? O sea, estamos administrando el territorio por pedacitos, sin una mirada integral, conjunta, complementaria, y no sabemos a dónde vamos. El año pasado, el canon se ejecutó en 17.000 proyectos. Más del 95% de esos 16.000 proyectos, 17.000 proyectos, más del 95% tenían un costo de menos de 1 millón de soles. Y como 4% o 3,5%, si la memoria no me falla, eran de 1 millón a 2 millones de soles, más pegadito a 1 millón. Y apenas 2 o 3% del canon se ejecutaba en proyectos de más de 1 millón de soles. En proyectos además que no le pegaban las brechas. Por eso
y regresando a partir de ese diagnóstico a la necesidad de planificar, justamente cuando Claudia era viceministra de Economía, ella promovió el cambio del SNIP al Invierte-PE, donde la principal ventaja de ese cambio era tener esa mirada de mediano plazo, poder hacer lo que se llama una programación multianual de inversiones, pero que estuviera en consonancia con la visión de desarrollo territorial o sectorial, de forma que yo identificaba una cartera de proyectos estratégicas para la región y no la movía en 4 o 5 años. Y acá un paréntesis, fui a ver un colegio ahí en la Sierra Alta de la Libertad, en la zona de Patadas, donde está toda la minería, y el alcalde nuevo acaba de decidir ya no hacer un colegio para hacer un ascensor para autos que se estacionen abajo y puedan subir hasta la comunidad. Eso, y se le quitó el presupuesto a la escuela. Entonces, programación multianual con planeación, con mirada, objetivos de desarrollo es absolutamente necesario. Y ahora, una vez que tienes la cartera, ¿cómo ejecuto cuando tienes las capacidades que tienen? Estas evaluaciones de servir sobre 1.200, 1.300 funcionarios y solo 1 o 2 tiene las competencias para hacer el sistema administrativo para el que fue contratado. Entonces, yo sí le daría esa ejecución a una herramienta que tienen en el MEF, que son los proyectos especiales de inversión pública, pero habría que acondicionarlo para que ese proyecto que tú tiene todas las facultades, la ley le da todas las facultades para poner a su PMO y a funcionarios de alto nivel, etcétera, pueda hacerse cargo de la ejecución de una cartera, ¿no? Y ahí el MEF tendría que hacer algún incentivo. Y para no extenderme tanto sobre el canon a las comunidades, yo más que plata a las comunidades les llevaría herramientas que promuevan negocios. Ahí los proyectos que antiguamente ejecutaba el FIDA para promover negocios rurales a partir de concursos, generaron muchísimo impacto, y yo lo miraría de nuevo. Y algo que no hemos aprendido de los países mineros del hemisferio norte o Australia es que parte del canon se vaya a estos fondos de capital de riesgo que promueven negocios y que sean evaluados profesionalmente con empresas especializadas de este tipo, de forma que tú puedes traer con una participación en equity en un proyecto privado y, por ejemplo, en la zona de Ancash, en Chavín de Huántar, podrías poner un buen hotel, y tú con la participación en el equity le bajas el riesgo al privado, ¿no? Y esas son algunas de las cosas que quería complementar a lo que ustedes dos dijeron. Muchas gracias, Milton. Yo le pediría ahora a nuestro viceministro si por favor pudiese dar unas reflexiones sobre lo que acabamos de escuchar de Claudia y de Milton, y luego unas reflexiones finales también a Claudia y a Milton, cada uno por espacio de 5 minutos para cerrar el panel. Sí. Muchas gracias, Fernando. Sí, felizmente creo que tenemos coincidencias en algunos trazos importantes de la problemática y por dónde debe ir la solución. En particular, digamos, el tema de ingresos creo que ha sido lo que más claramente estamos más del mismo lado, salvo matices seguramente en el camino, pero está claramente establecido. El otro es ya más relacionado al gasto mismo, que sí creo que allí la cuestión es no sacar cuerpo. Recuerden que le decía al comienzo, tenemos que trabajar, no evadir algo. Son los gobiernos locales los que reciben y tenemos que darle herramientas para que puedan hacerlo bien, ¿no? Entonces, efectivamente, mucho depende de los incentivos que se generan para, digamos,
utilizar más eficientemente los recursos que dispone. En ese sentido, digamos, hay funciones básicas que tiene que cumplir una autoridad. Por ejemplo, un proyecto tiene que estar bien desde su formulación y en algunos casos, cuando no hay capacidad, el Ministerio no solamente tiene que asistirlos en temas de acompañarlos para que hagan su trabajo, en otro caso tienen que acompañarlos haciendo el trabajo y que aprendan en el camino, ¿no? Entonces son las dos cosas. Sí, o sea, el tema que plantea Milton lo hace, digamos, un poco más complejo porque es la realidad. Cajamarca, 140 y tantas municipalidades en un solo departamento. Ancash son 189 distritos, es mucho más complicado todavía que Cajamarca, pero lo que nos dice ya es una idea de el fraccionamiento municipal, cómo puede generarnos un problema mayor en la gestión misma. Entonces, la creación de municipalidades que hubo durante el gobierno anterior, el que terminó el 2021, no sé si ustedes se acuerdan, se crearon una centena de municipalidades, eran 1.740 municipalidades hace 10 años, ahora son 1.890 municipalidades, ¿no? Entonces, y hay en cartera que han sido declaradas de interés nacional, donde lo único que buscan es convertir municipalidades de centros poblados en municipalidades distritales. Entonces, ese es un problema, porque es puro costo fijo, o sea, gasto corriente puro para mantener la operatividad de estas nuevas instituciones. Y si la torta no crece, o sea, al final son menos recursos para inversión. Pero igual, así como ahora, por ejemplo, hay un tema que se ha puesto en la agenda con preocupación, el de crear universidades públicas, ¿no? Es un tema que seguramente también va en el mismo sentido. Entonces, pero regresando a lo de las municipalidades, ya existen las municipalidades y hay algunas, la más pequeñita del país tiene 142 habitantes, ¿no? 142 habitantes. Entonces, ese es un distrito. Entonces, obviamente, nunca va a tener la capacidad para gestionar los recursos y ahí no solamente es acompañarlos, asistirlos en que hagan bien la formulación de sus proyectos, sino seguramente se va a tener que hacerles el proyecto, ¿no? A eso me refería. Y la creación del CEADPRO, este Centro de Asistencia Técnica que el Ministerio de Economía y Finanzas propuso y salió como un proyecto de ley del Ejecutivo que estaría a cargo de la PCM, ¿no? para que se haga, digamos, el trabajo de asistencia técnica según el tipo de municipalidad o gobierno local, regional. Porque también los gobiernos regionales, algunos tienen el mismo problema, o sea, no solamente es propio de los locales. De esa manera, algo se puede ayudar. El otro tema que plantea ya es la organización de la misma ejecución del proyecto, o sea, los mecanismos modernos de una ejecución de proyectos que nos dio, digamos, la lección los panamericanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, los PMOs y la organización de la ejecución de proyectos también es un mecanismo que se tiene que incorporar tanto en el sector público, o sea, los sectores son responsables, pero también en los regionales y locales. En particular aquellos que tienen estos 6 que vimos que tenían importantes recursos que concentran el 75% de los recursos de canon y regalía. Finalmente, lo que sí, digamos, estaría con el tema este donde tal vez hemos tenido más diferencias es en el tema de las comunidades, de qué se debe dar y qué no se debe dar. De acuerdo, o sea, tal vez en el Ministerio de Economía todavía no hemos sido flexibilizados lo suficiente, pero digamos, para nosotros el principio es, los recursos naturales es un activo público, también es un capital público y tiene que ser sustituido con un capital público de otro tipo. Entonces, un capital público por otro capital público. No es que lo veamos, digamos, con malos ojos, como por ejemplo plantea a Milton,
de proyectos productivos y cosas que vayan más en la generación de capacidad de negocios, o sea, sin estar en contra de eso, pero digamos, probablemente, digamos, si tenemos que priorizar entre cerrar una brecha pública, o sea, agua, servicio, vivienda rural, por ejemplo, y financiar un programa de negocios productivos con recursos públicos, por eso digo, tal vez todavía no nos han flexibilizado lo suficiente, entonces seguramente desde el Ministerio de Economía, por la naturaleza de los recursos, es un bien público, tiene que venir otro bien público, no de naturaleza privada, porque finalmente negocios son negocios privados. ¿De acuerdo? Gracias. Claudia, si es que nos puedes dar tus reflexiones. Yo quiero volver a reforzar el tema de la planificación. Y la planificación no puede ser un documento. Yo insisto, es un proceso político. Antamina tiene planes para todos los distritos, tiene 20 años y además hemos hecho los planes 20 veces. El problema es que la población sea dueña de ese plan y no la autoridad política, porque eso me lleva al otro problema medular, que es la institucionalidad privada. El sector privado en estas regiones no es el de la mejor calidad. Y entonces los proyectos no se asignan en función a lo que la población quiere, sino a lo que las empresas quieren. Y es un poco lo que nos ha pasado en Lima con el Club de la Construcción, pasa igualito. Y entonces, ese proceso de planificación, yo creo que tenemos que crear el mecanismo para que sea un proceso en campo, no sea un documento que le mandas a ese plan y te pone el check. No tengo claro cómo incentivarlo, pero creo que sí sería interesante medir lo que la población quiere y obligar al político a que al final podremos ver cuál es el mecanismo, pero es un proceso político que además debe ser muy interesante, es decir, dónde está, y eso evita que el nuevo que llega viene con otra idea, que lo tuvimos con el tema del hospital de Huaraz hace poco, es decir, cómo garantizamos que el que viene va a seguir con el proyecto, ¿no? Y la idea es que sea que haya una necesidad, tendríamos que trabajar en un mecanismo. Y lo otro que es algo que en el tema de las capacidades, dado que las empresas mineras estamos en zonas con poca capacidad, ver cómo este tema del PMO que queremos hacer, crearle la facilidad. Nosotros tuvimos algunos problemas de cómo hacer esto impolutamente legal, ¿no? Y creo que ahí podríamos trabajar en incentivar ese tipo de... porque yo he estado en el MEF y sí me queda claro que no puedes abrir la puerta para gasto corriente, porque entonces... pero sí podríamos ver un PMO que pueda, de alguna manera, ayudar a esa transferencia de capacidades en él. Vamos a ver si nos resulta, ¿no? Porque lo estamos... porque la idea es cada vez migrar menos de un proceso, digamos, de que la región esté en capacidad de, por lo menos los que tienen mucho dinero. Y en el tema de las comunidades, no, yo sí creo que ahí el riesgo, otra vez, es focalizarnos en distribuir el dinero y no la capacidad del gasto, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que los comuneros, todos van a querer, entonces va a pasar lo mismo que las universidades, van a aparecer más comunidades. ¿No? Hay que tener ahí el tema político, efectivamente, si yo estoy al lado de la mina, merezco más canon y normalmente no les llega, ¿no? Eso sí es verdad. Y lo último, yo creo que Chavín no necesita la inversión privada va a llegar. Es cuestión de ponerla es demasiado grande lo que hay ahí. Yo creo que una vez que tengamos el aeropuerto, que es algo que el sector privado está digamos, es tan maravilloso lo que hay ahí que no creo que necesitemos ningún capital público, va a haber un círculo virtuoso, pero sí hay otras cosas que podríamos hacer con ese mecanismo. Muchas gracias, Claudia. Milton. Yo quería retomar el tema de la Quería retomar el tema de la planificación. Si son 17.000 proyectos, no hay asistencia técnica del MEF que sirva cuando tienes 17.000 proyectos por año para ejecutar el canon, cada uno de menos de 1 millón de soles. Con eso no hay equipo de asistentes técnicos que puedas contratar para que viabilice eso. Y si lo pudieras hacer, no, el resultado va a ser mamarracho un poquito mejor. Con el perdón del lenguaje. Entonces, sí hay que fomentar ese planeamiento para
incentivar esa cartera de proyectos estratégicos territoriales con cofinanciamiento para que eso pueda funcionar. Si no, no va a funcionar. Y el MEF, respetando la autonomía de los gobiernos subnacionales, lo que puede hacer tiene una herramienta poderosísima, que son las transferencias que se hacen a los ministerios para que los ministerios le transfieran a los gobiernos subnacionales. Más tarde voy a presentar unas cifras, pero claro, cuando yo he estado en vivienda o en agricultura, me venían a visitar un montón de alcaldes a pedirme plata para poner su agüita potable, su canal de riego, y cuando revisas en qué gastaron la plata, los estadios de fútbol, los centros comunales, los palacios municipales, las piscinas temperadas, se han llevado un porcentaje altísimo del canon. Entonces, es absolutamente importante regresar a esta visión de desarrollo territorial con cartera de proyectos estratégicos, dándole la institucionalidad adecuada. Y chiquitito nada más, en lo de rural, no soy el primero en que piensa, no que no les caiga, pero que les tiene que caer desarrollo. Fíjate, también tengo las cifras, los distritos alrededor de las comunidades sí han recibido, han mejorado sus brechas, mucho menos que las zonas urbanas de los territorios en donde hay minería, pero sí han cerrado sus brechas, pero sí su estructura productiva sigue siendo exactamente la misma. 60% de agricultura familiar de subsistencia, donde el resultado de lo que produces en la chacra te comes la mitad y la otra mitad haces trueque o un cambio de no mercado, sino, ok, te vendo mi papita, lo que me sobra, ¿cuánto me das? Un solcito, toma mi papita. Con eso, por más que tengas agua y tengas una posta médica y tengas un colegio cerca, no vas a cambiar esa estructura. Hay que traerle el mercado y por eso hablaba de las experiencias del norte desarrollado. Y ahí me quedo, Muchas gracias, Milton. Yo creo que, bueno, muchísimas gracias a nuestros tres expositores. Me quedo con algunas ideas constructivas, en algunos donde hay unanimidad, en otros hay temas por mejorar. La primera es en la estabilización de flujos de ingresos para planificar, ¿no? Yo creo que eso es una necesidad urgente y es un clamor que debemos apoyar, porque no se puede programar sin una mínima estabilidad en los ingresos que se van a tener. La segunda, en que para la ejecución de inversiones requerimos una planificación en campo que acompañe un proceso político que vea todo el proyecto desde su prefactibilidad, su factibilidad, su ejecución, su entrega y su operación y mantenimiento. Lo tercero es que una alternativa son las PMOs, pero para que estas funcionen, de repente algunas mejoras tendríamos que incorporar y que se vean como una alternativa que se empiece a utilizar de mayor manera, ¿no? Y por último, en cuanto a las comunidades, creo que habría, si no he entendido mal, una unanimidad en que la entrega de dinero no es una solución. El tema es que creo que no hay una unanimidad en cuál sería esa solución. Y con eso me quiero quedar. Quiero agradecer a nuestro ilustre panel por la dedicación prestada y esta transparencia en lo que nos han comentado y al auditorio por estar acá. Gracias.